Hoy es 5 de diciembre del 2016, estamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y vamos a entrevistar a Blanca Gómez González para el proyecto Imágenes y Percepciones, la inserción de España en el mundo actual. Blanca Gómez González nació en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, en 1963. Está divorciada, pero vive en pareja y tiene a su cargo 5 hijos. Su pareja se llama Juan y es director general. En cuanto a sus orígenes familiares más remotos, los abuelos paternos pues provienen de Arija, un pueblo de Burgos, y eran agricultores, se llamaban Beatriz y Teodoro. Y los abuelos maternos, Laureano y Lucía, son asturianos, proceden de Tineo, y sobre todo destacamos que la abuela materna, Lucía, tuvo 11 hijos, sobrevivieron 9, y de toda esta larga familia, tantos hijos, primos y demás, pues Blanca fue la primera que obtuvo una licenciatura. Su padre se llamaba Alberto y estuvo encargado del mantenimiento eléctrico de la fábrica de Uralés en Azuqueca de Henares, eso explica que ella naciera allí. Y Irene, su madre, trabajó en las tareas domésticas. Blanca, estudió en Azuqueca en un colegio de monjas, en un colegio privado, tanto el BUP como el bachillerato, en Azuqueca de Henares. Y luego hizo Ciencias de la Educación. Y más adelante hizo un MBA por el que viajó a Estados Unidos y allí completó su formación, ¿no?, en Estados Unidos. Aprovechando el cambio en la primera empresa, que es Accenture, en la que trabajé el primer año en España y luego los 3 siguientes en Estados Unidos, y lo que hice es aprovechar estar allí para, a la vez que trabajaba, estudiar un MBA. Ah, eso es. Luego, de vuelta a España, pues, tiene un hermano que es electricista, y de vuelta a España ha trabajado en muchas empresas. En Accenture como consultora, en JAI también como consultora de recursos humanos. Correcto. Luego pasó a PepsiCola y allí fue directora de personal. Luego a la fábrica de L'Oréal, que fue directora de recursos humanos, lo mismo que en Coca-Cola. Y además aquí fue directora de diversidad ¿cómo se llama? Directora de diversidad para Europa. Y luego actualmente está en Microsoft, que es directora de recursos humanos de España, y ha sido también o detenta, no sé si todavía, la dirección de la adquisición de talentos para el oeste de Europa. Correcto, los 4 primeros años fue directora de recursos humanos y desde hace año y medio directora de captación de talento. Es decir, que tiene más de 25 años de experiencia en estas empresas y por lo tanto es una mujer de referente en el sector en el que ha trabajado. Sus relaciones con tantas empresas y con el mundo externo, fuera de España, pues nos parece una persona idónea para darnos la visión que necesitamos para este proyecto. Vamos a empezar a hacer esta entrevista de vida y me gustaría que nos contara sus antecedentes familiares. Nos interesa saber, procede de una familia que en principio no parece que estuviera destinada a llegar a las cotas más altas de gestión, de administración y todo esto. Pero si conoció a los abuelos, si le influyeron, cómo fue la educación con sus padres, si le dejaron en plena libertad, la guiaron, y un poco la infancia y la formación personal, que nos cuente un poco sobre ello. Contactos con los abuelos pocos, sobre todo porque a mi abuelo paterno no le conocí, es el que murió en la guerra civil. A mi abuela paterna sí, algo más, no sé si tuvo alguna influencia especial en mi infancia. Sí que pasé mucho tiempo con ella, era una mujer muy luchadora, muy hecha a sí misma, en la que tuvo que criar a 3 hijos sin un marido después de perderla en la guerra civil.
y me imagino que esa parte sí que seguro que tuvo algún tipo de influencia. Y mis abuelos maternos les veía muy poco, mi abuela materna también murió cuando yo era muy joven, muy niña, y a mi abuelo materno yo creo que le veía de año en año, en periodos de vacaciones y similar. Poco contacto con los abuelos, desafortunadamente. Y en el caso de mis padres, yo creo que han sido un gran apoyo, pero sobre todo por estar ahí y por ser muy flexibles con respecto a las decisiones que he ido tomando en mi vida. Yo creo que muchas de ellas en contra de lo que ellos hubiesen aconsejado, especialmente mi madre, que ha sido siempre muy protectora, y cada vez que le contaba cuál era mi siguiente plan, y yo creo que el que le pareció más de locos es el que me fuera a vivir al extranjero cuando tenía 25, 26 años, me parece que tenía, siempre ella pensaba que era una complicación, mucho más que entender hacia dónde me podía llevar cada uno de esos pasos. Pero aún así, yo creo que siempre apoyaba la decisión que tomase al final, en ese sentido de gran ayuda. Y mi madre en concreto, los dos, mi madre y mi padre, yo creo que han sido de una tremenda ayuda en los años de crianza de mis hijos, porque ahí sí que he tenido mucha suerte, el que pudiesen estar cerca, apoyando, y eran un recurso que utilicé muchísimo, sobre todo en los momentos de más viajes, etcétera, de grandísima ayuda. Se venían a casa. ¿Ellos seguían viviendo en Azuqueca o...? Siguen viviendo de hecho en Azuqueca, pero se trasladan a mi casa, o se trasladaban sobre todo en la época de crianza de los niños pequeños, las temporadas en las que yo viajaba, y me he apoyado en ellos tremendamente. Vamos, en una de mis... no hubiese podido hacer los trabajos que he tenido si no hubiese contado con mis padres. Y cuando terminas el bachillerato y todo esto, ¿por qué te decides hacer ciencias de la educación? Porque no sabía qué quería ser, no tenía muy claro hacia dónde quería ir, me gustaba el mundo de la educación, y para mí era simplemente una manera de tener una licenciatura que me permitiese al final tener un trabajo determinado. Y de hecho, muy curioso, no sé si es bueno o malo, pero el por qué tomó incluso la decisión del primer trabajo como consultora. Utilizo en su momento una aplicación que le llegó, una manera de presentarme a una posición abierta que había en Accenture, que le dieron al que era mi marido. Él era ingeniero aeronáutico. Accenture, que en su momento se llamaba Arthur Andersen, fueron a la Escuela de Ingeniería Aeronáutica, les hicieron una presentación del tipo de puestos que tenían allí, lo que estaban buscando. A él no le interesó, me lo contó, y cogí su aplicación, que en ese momento estábamos los dos acabando las carreras, y apliqué yo. Y recuerdo que fui la primera licenciada en Ciencias de Educación que contrató Accenture, Arthur Andersen, en España. Y fue un proceso de selección durísimo, porque no habían tenido ningún perfil parecido hasta ese momento, y sí que recuerdo que fue un proceso completísimo, duro. Recuerdo muchísimo a Carlos López, que era director de Recursos Humanos de Arthur Andersen en ese momento, y lo duro que fue todo el proceso para conseguir entrar. Pero como veis... ¿Fuiste buena estudiante? Demasiado buena. ¿Sacabas muy buenas notas? Demasiado buena, y si tuviese que tomar alguna decisión hacia atrás o si volviera a vivir, estudiaría menos y viviría más, probablemente, que es lo que les aconsejo mucho a mis hijos también. ¿Ah, sí? ¿Que te gustaban más las ciencias que las letras? Me gustaba todo, me sigue apasionando todo. Yo creo que el elemento de la curiosidad es algo que me ha marcado mucho en la vida, y me parece, ahora que estoy en el mundo del reclutamiento y de buscar talento, una de las características que me parece muy común a la gente talentosa es el que tengan esa curiosidad por descubrir cosas diferentes, conectar cosas diferentes. Siempre he sido muy curiosa y me han gustado, pues eso, todas las carreras, no sabía hacia cuál ir, me gustaban las ciencias, las letras, me gustaba un poco todo. Cuando estudiaste la carrera, ¿ya estabas viviendo en Madrid? ¿Te independizaste o...? Seguía viviendo en Azuqueca, pero les pedí a mis padres que me dejasen ir a un colegio mayor a Madrid. Y eso fue una cosa también de lo más interesante. Vine en tercero de carrera, y la posibilidad de estar con otras estudiantes de toda España en el colegio mayor, de tener esa independencia para acercarme a actividades de lo más variadas en los colegios mayores de alrededor, eso fue súper enriquecedor. ¿En qué años haces la carrera? Pues a ver, pues ahora mismo, si nazco en el 63, con 18 años más... Pues 63, 73, 80. 81, yo creo que del 81 al 86 sí. O algo parecido. Sí. Estuve en un colegio mayor aquí en Madrid, estudié en la Complutense,
pero esa etapa desde tercero, que puede estar en un colegio mayor, muy atractiva. ¿A qué te dedicabas? ¿Salías mucho? ¿Eran años especialmente divertidos en los años 80 eso? ¿Te echas novio o cuéntame? Me he hecho novio muy al final de la carrera, vamos, yo creo que un año antes de que terminásemos los dos la carrera, y años divertidos, sí, años de muchas experiencias diferentes, de muchas actividades diferentes, de irme al Cineforum, de irme a un montón de cosas que se organizaban alrededor y de mucho estudiar también. Ya. ¿Y en qué año te casas? No me acuerdo de memoria. Al volver de Estados Unidos, pues como 4 años más tarde. Vale. Y, o 5 sea, años más tarde, después de licenciarte. Después de licenciarte y después que vuelves. Y cuentas por qué te fuiste a Estados Unidos, qué es lo que querías buscar. ¿Tenías claro que querías seguir mejorando y tenías ambiciones de llegar a algo más o fue un poco lo que te iba...? Una ambición clara de dónde llegar, no. Una intención muy clara de salir fuera de España, de empezar a ver un mundo. Sí, como os decía antes, me encanta viajar, me encanta conocer otras formas de vida, otras formas de trabajar, etc. Entonces, en cuanto pude, sí que intenté irme fuera y de hecho eso fue muy rápido, un año después de estar trabajando en Arthur Andersen aquí en Madrid. ¿Cómo encontraste el trabajo? Bueno, me dices que encuentras el trabajo por... Pidiendo una transferencia a la oficina de Seattle en Estados Unidos. Mi marido se buscó una beca allí con Boeing y yo me busqué que me transfirieran ya dentro de Arthur Andersen a la oficina de Seattle. Y lo único, tuve que trabajar en un equipo diferente. En España empecé en un equipo que se llamaba Equipo de Gestión del Cambio, unos consultores especializados en procesos de gestión del cambio, y allí me tuve que ir a trabajar en sistemas de información, que probablemente era totalmente fuera de mi área de confort, pero que sí que me permitía el poder estar allí 3 años. Conseguí un visado especial que había en ese momento que te permitía aprender en el extranjero, pero a los 3 años inevitablemente tenías que volver a tu país de origen a aplicar lo que habías aprendido allí. Era un visado H, me parece que se llamaba en ese momento. Y estuve trabajando allí 3 años y, como os comentaba, aproveché también para estudiar un MBA a la vez que trabajaba en Arthur Andersen, que creo que es una de las cosas que contribuyó a desmitificar, y entrando un poco en el tema de España versus el resto de países del mundo. Era muy interesante ver cómo los estudiantes americanos que estaban conmigo en el máster y que estaban también con mi marido, que hacía el mismo MBA que yo, cogían muchas menos asignaturas que nosotros. Fijaos lo que era tener que estar trabajando en otro idioma, que no... Yo mi nivel era un nivel regular cuando salí de España en inglés. De hecho, tuve muchas dificultades en el proceso de transferencia dentro de Arthur Andersen. Recuerdo que, aunque me preparé muy bien las entrevistas, cuando llegué al momento de las entrevistas allí, utilizaban alguna palabra clave que yo no sabía lo que significaba. En un momento dado me preguntaban cuáles eran mis skills y no sabía qué significaba skills, una pregunta tan básica como habilidades. Y recuerdo que, bueno, toreé toda la situación, conseguí que me contratasen en la oficina allí o que me transfirieran de Madrid a Seattle. Pero bueno, el nivel de inglés lo conseguí trabajando allí los 3 años y estudiando allí. Pero nuestros compañeros americanos cogían a lo mejor 2 asignaturas por quarter, nosotros cogíamos 5 y 6 asignaturas, trabajando en un idioma diferente, con lo que creo que desmitifiqué mucho lo que son los extranjeros, lo que pueden hacer, comparando con lo que éramos capaces de hacer nosotros. ¿Y cómo era la vida cuando sales de España y te vas a Estados Unidos? Una aventura. ¿Qué cambio de vida ves? Pues en el caso de Estados Unidos todo era mucho más fácil que en España, estaba mejor montado que en España, más adelantado también, muchas cosas se hacían de manera mucho más automática por teléfono. Recuerdo que los procesos ya de darte de alta, por ejemplo, las asignaturas en el máster eran procesos ya telefónicos, aquí todavía no estábamos allí. Entonces fue ver la realidad de esos de 10 años probablemente hacia adelante con respecto a lo que habíamos dejado en España. Y todo infinitamente más sencillo, todo eran opciones, posibilidades, podías estudiar 1000 cosas en 1000 sitios diferentes. En ese momento era el país de las oportunidades. Mucho más fácil todo que en España y muchas más opciones que en España. ¿Y qué imagen tus compañeros tenían de España en esos momentos? Cuando tú decías que eras española,
Hay una gran diferencia, por lo menos yo, que es mi experiencia personal, pero he visto mucha diferencia entre cómo se ve o cómo se veía en ese momento España en Estados Unidos y luego en el caso de Europa, donde sí que somos muy conocidos. En Estados Unidos muchos de mis compañeros tenían dificultades para situar España en el mapa mundi, era así. Espero que la situación haya cambiado mucho y no sea así ahora mismo, pero en su momento muchos no sabían dónde estaba España. Lo consideraban un país tercermundista, pero fijaos que estamos hablando del 80 y muchos, del 87. Es una realidad completamente diferente a la que hay ahora. Y tenían los estereotipos más radicales en su momento, los pocos que nos conocían, relacionados con la siesta, los toros, la paella, etcétera, etcétera, que de nuevo es muy diferente de lo que veo ahora o lo que he visto en los últimos 10 años fuera. ¿Todavía en esos años en Estados Unidos se arrastraba el estigma este de España, franquismo, dictadura? ¿O ya crees tú, te hablaron algo de esto, te llegaba algo de esto o no? Sobre todo, más desconocimiento que nada. Algunos sí podían tener ese tipo de detalles, pero muchísimos de ellos no sabían ni cómo era nuestra realidad política, ni o cómo había sido nuestra realidad política. Enorme desconocimiento. ¿Y te costó hacerte a la vida o...? Para nada. No. Pero era una vida dura, trabajar, estudiar, ¿no? Era una vida dura, pero también era una decisión personal el intentar sacarle el mayor provecho. El resto de compañeros que fueron con nosotros, por ejemplo, compañeros de mi marido en su momento, se metieron en comunidades muy españolas y muy cerradas y utilizaban su tiempo libre para estar entre ellos. Nosotros tomamos la decisión de irnos al centro de Seattle, al downtown de Seattle. Teníamos poco contacto con ellos, sobre todo los 2 primeros años, porque queríamos realmente hablar con locales, relacionarnos con locales y entender la vida americana lo más posible. Y así lo hicimos. Y fue súper, súper enriquecedor. Entonces vienes a España y ya te has sacado el máster. ¿Y dónde buscas? No busco, me buscan. Una de las compañeras que tuve en Accenture ese primer año que trabajé aquí, al saber que volvía para España, empecé a hacer entrevistas incluso antes de volver y cambio de esa compañía consultora que era Accenture a Hey Management Consultants, que era otra compañía consultora. Y una de las cosas, desde luego, que yo creo que me da una ventaja competitiva enorme es el nivel de inglés con el que vuelvo. Eso sí que me sigue pareciendo hoy una de las razones de por qué tenemos una imagen, cuando nos enfrentamos a un país extranjero, una imagen tan baja de nosotros mismos, los españoles. Yo creo que tiene mucho que ver con el nivel de idiomas que hemos tenido en los últimos años. Y a mí particularmente, y creo que a mi marido igual, el nivel de inglés con el que volvemos nos dio una grandísima ventaja competitiva. Entonces empiezo a trabajar en una compañía consultora, estuve allí 4 años, me parece que fue en total, grandísima escuela para aprender también del mundo de recursos humanos desde todos sus puntos de vista, porque estuve en las distintas prácticas que tenía ese momento Hey. Y no sé qué contaros en particular que pueda interesar, porque en ese caso sí que era una experiencia muy española, con todo tipo de clientes, de todo tipo de sectores, empresas españolas, multinacionales también, pero bueno, como veis, en todas las empresas en las que he estado son todas empresas multinacionales. Ahora que lo pienso y hablando con vosotros... Sí, pero claro, eso os obliga a relacionaros con todo el mundo. Totalmente. Ya. ¿Sientes algún problema de rechazo porque por ser mujer, por ser tan cualificada o no? Pues fíjate, a lo mejor donde te sientes más rara sería con el círculo que tienes alrededor, pero ya como madre más que como profesional, porque ahí sí que a lo mejor la mayoría de las madres con las que me he relacionado siempre tenían un perfil diferente. Pero a nivel profesional, las compañías en las que he estado son compañías donde la situación hombre-mujer es mucho más balanceada que la que puede haber en otras empresas pequeñas, medianas o españolas frente a multinacionales extranjeras. Empresas siempre muy volcadas en inclusión de todo tipo de diversidad y en hacer mejorar también la situación de mujeres, la representación de mujeres en total, el reclutamiento de mujeres. Entonces, no, profesionalmente no. Personalmente, probablemente más bicho raro, pero bueno, bien también, sin ningún caso dramático que contaros ahí.
Porque vienes, te casas y enseguida tienes hijos, ¿esperas o...? Espero unos años. Yo creo que el primer hijo lo tengo estando yo en la siguiente compañía, que fue Pepsi Cola, sí, mi hija la tuve allí ya. De hecho, tuve pues uno de mis hijos en Pepsi y dos de mis hijos ya en L'Oréal. Relativamente mayor, mi primera hija la tuve con 34 años, o sea que sí, mayor o más próxima al hábitos de tener hijos, yo creo que de esta época o de esta década que de la anterior probablemente. Sí. ¿Y te esperaste porque dabas prioridad al trabajo o porque las cosas salieron así? Las cosas salieron así. No, si tengo que dar prioridad a algo, yo creo que siempre he dado prioridad a mi familia. Mi familia siempre ha sido lo primero, lo segundo, lo tercero, y luego ya lo cuarto. Vendrían las empresas en las que he estado con todo mi compromiso, todo lo que quieras, pero con una clara prioridad a la familia. Ya. De todos modos, la referencia de los hijos con las empresas es muy significativa, como has sabido unir las dos cosas y llevarlo tan bien, ¿no? Me parece a mí. Pero con mucha ayuda, tanto de mis padres, como os decía antes, que ha sido clave. Sí. Buscando también una logística que me permitiera el seguir, pues eso, trabajando con el mismo nivel de intensidad, promocionando sin tener que pensar si podía hacerlo o no por motivos de hijos, pero sin tener que tomar, afortunadamente, decisiones sobre cosas a las que tenía que decir que no en un momento dado. Bueno, entonces en un momento determinado te separas, pero luego vuelves a vivir en pareja. Correcto. Y tienes otros dos hijos más. Son los aporta mi pareja a la familia. Tenemos en total 5 hijos entre los dos. Y sigues compatibilizando las dos cosas y no te planteas más hijos, menos trabajo, sino que lo llevas bien, ¿no? Todo bien, afortunadamente, y no, sin tener que tomar sacrificios en ese sentido, o hacer sacrificios, no. Háblanos un poco de tu experiencia profesional en Coca-Cola. ¿Cómo es esta empresa? Dices que se preocupa mucho por mantener una política de igualdad. Explícanos esto. Incluso ya mi empresa anterior, L'Oréal, la anterior a Coca-Cola, también era igual. Yo creo que estas empresas, en el caso de L'Oréal, ellos se llamaban a sí mismos las Naciones Unidas de la Diversidad. Es una empresa que intenta contratar perfiles muy diferentes, no solamente ya de género, sino tienen dentro de su negocio, por ejemplo, de peluquería, tiene colectivos muy altos de gays dentro de la empresa. Hay muchísimo peluquero, maquillador, que son gays, y yo creo que tuve una experiencia ahí increíble, tener que trabajar, pues a lo mejor en concreto en la parte comercial de peluquería, el 80% de los trabajadores que teníamos podían ser gays. Y muy cercano, fomentaban el tener ese tipo de diversidad y el cuidar muchísimo también esa diversidad. O sea que eso ya lo vivo desde L'Oréal. En Coca-Cola igual, ahí ya mucho más centrada, os diría, en género, y en el caso de que estoy ahora en Microsoft, clarísimo, pero por la falta de mujeres que tenemos, por lo complicado que es reclutar perfiles técnicos dentro de las empresas tecnológicas. Entonces, en todas ellas, muchísima voluntad de intentar tener como mínimo un 50%, no como mínimo, no, yo diría un 50% de mujeres a todos los niveles, que a algunos resulta más sencillo. A niveles ya de dirección no es tan sencillo, porque ahí es donde empiezas a tener muchas empleadas que te dicen no por lo que supone para ellas a nivel de viajes, a nivel de horas de dedicación, etcétera, y están en puestos de dirección. ¿En qué consiste tu trabajo en L'Oréal y luego Coca-Cola? ¿Es prácticamente el mismo? En L'Oréal y Coca-Cola el mismo, porque eran direcciones de recursos humanos. En el caso de L'Oréal tenía la dirección de recursos humanos para el grupo, 6.000 empleados en plantilla, y en el caso de Coca-Cola la primera parte, dirección de recursos humanos para España y Portugal, y los 3 últimos años simultaneaba también la dirección de recursos humanos con la dirección de diversidad para Europa, que es el primer contacto que empiezo a tener con países diferentes desde el punto de vista de tener una responsabilidad que implicase el tener que hablar con empleados de otros países, coordinar proyectos a nivel internacional, etc. Que ahí es donde podría empezar a comentaros cómo he percibido siempre que se veía a España afuera. Que ahí la primera reflexión que os haría es la que comentábamos también antes de la entrevista, que tiene mucho que ver con lo que me he encontrado habitualmente fuera,
es una imagen mucho mejor de España en Europa de la que nosotros pensamos que tenemos, que es una cosa muy curiosa. A ver, explica eso. Hablando con españoles, yo creo que todos nosotros pensamos que estamos mucho menos valorados en distintos ámbitos, en el ámbito económico, político, cultural, el que queráis. Creemos que tenemos una imagen muy mala fuera de España, cuando la realidad es que la imagen que hay nuestra fuera es una imagen en lo cultural, en calidad de vida, etcétera, buenísima, pero eso es lo primero que creo que nos dicen a todos cuando salimos fuera, nos hablan de lo que supone España como un lugar de visita, de turismo, etcétera, lo que más se conoce, pero incluso en las otras áreas creo que la imagen, de nuevo, es mucho mejor que la que creemos que tenemos fuera. A lo mejor tenemos una imagen y esa sería una de las partes que me he encontrado donde puede ser más negativa, sí que creo que se nos ve como un país que a lo mejor deja las cosas para el último minuto. Eso sí además es algo común que vi en Coca-Cola y que he visto también en el caso de Microsoft, pero en Coca-Cola, por ejemplo, España era, en mi época con ellos, los 8 años que estuve, el segundo país que más beneficio aportaba en el mundo. De los 204 países en que estaba Coca-Cola, éramos el segundo país y teníamos una componente que era la innovación. Hacíamos cosas en España que no se hacían en ningún sitio. Éramos súper valorados. A nivel internacional, no solamente de Europa, sino todos los demás. Y eso es algo que era una marca como tal que teníamos que era fantástica fuera. ¿Tú crees entonces que ha contribuido los profesionales, la práctica profesional de hombres y mujeres para cambiar esa imagen de España? Sí, y cuantas más personas y más españoles salimos fuera, empezamos a ser más conocidos también. Afortunadamente, gracias a la crisis, digo afortunadamente, aunque suene muy duro, eso ha forzado a mucha gente a salir, a muchos jóvenes a salir. Todo eso está contribuyendo a que se nos conozca mejor y a que mejore la marca general fuera, sin duda. ¿Tú no te has encontrado nunca problemas de rechazo, eso por venir de España, No, pero puede estar muy relacionado, como os decía, con las empresas en las que he estado, que a lo mejor la experiencia para otro sería diferente. En las empresas en las que yo he estado, no. Yeah. En el caso de Coca-Cola se valoraba muchísimo España y en el caso de Microsoft yo os diría que también. Sí, ya. ¿Y tu actividad ahora, aparte de la profesión, formas parte de una asociación que me gustaría que nos dijeras algo, AEDIPE? Háblanos algo de esto, porque claro, te ha interesado, has estado siempre en relación muy directa con jóvenes a los que pues seguramente asesoras o ayudas, y esta asociación, cuéntanos un poco qué es y qué fines tienes y con qué sentido participas en ello. Fíjate, más que a EDIPE, creo que la que puede interesar más al proyecto es Fundación Transforma España, que en concreto lo que estoy es un Action Tank, es un grupo de voluntarios que somos expertos o conocedores del mundo del talento y sí que hacemos una serie de iniciativas, que luego Fundación Transforma España tiene otras patas, pero en la del mundo del talento hacemos cosas que ayuden a acelerar el desarrollo de España desde el punto de vista, de nuevo, en este caso del mundo del talento. Y hemos hecho un proyecto en los últimos 2 años muy atractivo, donde lo que buscábamos es cómo acelerar el desarrollo de los jóvenes dentro de las empresas. Y lo que hemos hecho es nos unimos 14 empresas diferentes, grandes, pequeñas, medianas, para crear un programa donde se aprovechasen los recursos de todas las empresas participantes. Me explico. Yo como Microsoft le puedo dar una serie de experiencias a los empleados que tenemos dentro, experiencias que les ayuden a desarrollarse, pero hay otras que no les puedo dar. Si les quiero dar, por ejemplo, experiencias de emprendimiento, me tengo que apoyar en otras empresas que no sean Microsoft para poder hacerlo. Si quiero darles conocimiento de otro sector que no sea el tecnológico, me tengo que apoyar en empresas de otros sectores. Entonces lo que hicimos es crear un programa donde unimos todos los recursos que teníamos las 14 empresas, hicimos todas las formaciones abiertas a los empleados participantes de todas las empresas, y hicimos un programa de cross-company mentoring, donde cada joven tenía mentores de una o varias empresas fuera de la suya. Hacíamos experiencias también de una
cosa que llamamos shadowing, que no es ni más ni menos que acompañamiento de altos directivos de otras empresas que no sean las tuyas. Se unieron los chavales entre ellos también para dar a conocer de unos a otros en qué consistían cada uno de sus sectores, pero como veis, para multiplicar el número de experiencias a las que pueden tener acceso, lo que al final revierte en ese desarrollo más rápido entre ellos. Vimos que promocionaban súper rápido, muchos de ellos, tanto dentro de la empresa como también alguno fuera de la empresa. Y este es de los proyectos más estimulantes con diferencias en los que he participado en los últimos 2 años. Yo quiero preguntar primero por la AIP y luego por esta, pero claro, esta tiene mucha más. ¿Y qué resultados, qué expectativas ves tú en el futuro? ¿Vais a seguir en esta línea? Pues mira, desde que hicimos el piloto, que lo terminamos en junio del año pasado, lo que hemos buscado sobre todo es cómo hacer que eso calase en distintas regiones de España, no solo en Madrid o en Barcelona, que son los lugares más fáciles, sino que se multiplicara y empezase a haber numerosos grupos. Ahora mismo hay 8 grupos funcionando en España y buscábamos también que no se hiciera solo entre empresas, como os decía antes, medianas, grandes, sino que se haga también en entornos muchísimo más modestos. Es un programa además que tiene un presupuesto cero, que era una de las cosas más fáciles, donde también creamos el paquete de documentos, de procesos, etcétera, que se pueden descargar desde la web y replicar en cualquier esquina de España. Y lo que buscamos al final es que eso se continúe multiplicando y multiplicando en España. ¿Y estás contenta de los resultados? Muy contentos, estamos muy contentos. No solo yo tuve la suerte de liderar a los responsables de desarrollo de talento de las 14 empresas participantes en la creación de ese piloto, pero la Fundación Transforma España están encantados. Yo creo que es uno de los proyectos que ha tenido más éxito y que a la larga, si somos capaces de empujarla lo suficiente, que puede tener también más impacto en España. Bueno, pues me parece tan interesante todo lo que cuentas que veo que hay mucho futuro en este sentido, ¿no? Sobre todo en la colaboración entre empresas, y yo creo que ahí tenemos mucho que aprender también. No sé si España es un país donde nos hemos caracterizado o no por buscar muchas alianzas con otros países. Yo creo que la colaboración va a ser la palabra clave para conseguir crecer a futuro. Colaboraciones son entre empresas, entre países, y es un área que sería fantástico que intentásemos animar, tanto dentro como hacia afuera también. Sí, ¿tú crees que ahí el mundo de la universidad tendría cabida y de alguna manera? Sin duda, y yo creo que muchos de las universidades ya afortunadamente españolas tenéis una red de colaboraciones en el extranjero increíbles. Eso está creciendo muchísimo y el número de estudiantes que pasan ya hacia afuera y hacia adentro por Erasmus o por programas más internacionales fuera de Europa se ha multiplicado también. Eso va a cambiar el mapa de España y el mapa internacional sin duda. Y ahora, fuera ya de tus experiencias en el trabajo, como te gusta viajar y de vacaciones o de lo que sea, en los últimos años, ¿cuáles son los rasgos más distintivos con los que se identifica, con los que crees tú que se identifica a España en el exterior? Independientemente de tu experiencia laboral, si sales por ahí, es el deporte, el fútbol, como nos dicen muchas personas, es el mundo de la cultura que afortunadamente cada vez, creo yo, se conoce más, el mundo de la cultura en España, que va abriendo camino y cambiando la imagen de España, son los profesionales. ¿Cuál crees tú? Esa es una gran pregunta, Pilar, y yo creo que es también donde, en mi opinión, tendríamos también que centrar el tiro de cara al futuro. No sé si sabemos muy bien la marca que queremos proyectar, y sé que ha habido muchas iniciativas en los últimos años, pero creo que tendríamos que tratar a España pues como cualquier otra marca. Tendría que haber un plan de estrategia de marca detrás, que no sé si la hay. Tendría que haber muchísimo alineamiento de qué se espera también de cada uno de nosotros cuando salimos fuera, empezar a dar los mismos mensajes hacia afuera, que tampoco sé si lo estamos haciendo. Ahí necesitábamos un grupo de profesionales potente que fuese capaz de determinar qué queremos ser de mayores, cuál es esa marca que queremos proyectar y poner a trabajar a todo el país en esa línea. Que eso es una cosa, fíjate, que en las empresas lo empezamos a hacer muy bien y empezamos a utilizar muy bien a toda la plantilla como embajadores de nuestra empresa fuera. Como nación tendríamos que hacer exactamente lo mismo.
Tendríamos que utilizar a todos los españoles y, como dices muy bien, cuando sales, en vacaciones, cuando sales, como profesional, en pasar el mismo mensaje y proyectar una misma imagen. De momento yo la veo muy dispersa. Ha habido varios intentos, como decías muy bien, deportistas, cocineros, culturalmente también alguna personalidad más. No sé si es el buen camino. Sí, te lo digo porque en un detalle concreto, pues yo considero más importante fomentar todo el mundo de la cultura, todo lo que simboliza centros culturales españoles en otros sitios, eso no perderlo de vista y en detrimento de todas estas actividades que son más coyunturales. Me refiero a centros Cervantes y que se están precisamente están de capa caída, se están retirando y creo que eso debería de contribuir más que esta cosa más puntual del fútbol o el tenis o no sé. Y ligar esto con el mundo empresarial, pues tú que tienes tantas iniciativas y estás tan metida en esto, sería muy interesante, ¿no? Totalmente de acuerdo, y eso nos lleva de nuevo, para mí, a la poca tendencia que tenemos, como os decía antes, a unir, a colaborar. Yo cuando veo lo que hacemos en España, veo demasiadas iniciativas, demasiados dispersas. Es muy difícil conseguir aglutinar y buscar sinergias. Este proyecto que os contaba de Fundación Transforma España fue difícil, pero consiguió salir adelante. Pero hemos tenido otra iniciativa preciosa, esta la llamamos StarTech, es una iniciativa que lanzamos hace 3 años, era para fomentar las vocaciones tecnológicas entre los jóvenes y entre las mujeres y entre las chicas, sobre todo. Y nacimos con la ambición de juntar a todas las compañías tecnológicas, competidores, no competidores, nos daba igual, para unir todo lo que estábamos haciendo cada uno de nosotros con ese único empeño en que hubiese más jóvenes estudiando carreras técnicas, científico-matemáticas. No os podéis imaginar lo difícil que es acallar el ego de cada una de las empresas e intentar trabajar como sector y sin que figure el nombre y se vea el tamaño en que figura el nombre de cada empresa. El conseguir esa colaboración es muy difícil, muy difícil. Y eso no sé si tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra forma de actuar, pero de verdad que tenemos que buscar más colaborar y buscar más alianzas con otros para avanzar más rápido. Si no, es complicado. Bueno, pues yo no tengo... ¿Hay algo que no te he preguntado y que te gustaría comentar en relación a nuestro proyecto? Porque yo veo que tienes muchas expectativas de futuro y creo que va por ahí la cosa. Y una visión positiva, mejorando, positiva en lo que veo, mejorando también por lo que comentábamos antes, porque afortunadamente empieza a haber muchos más españoles y muchos más profesionales y profesionales jóvenes fuera, lo que creo que está contribuyendo enormemente. Me preguntabas antes por las características también con las que creo que se nos identifica como país. Sí. Creo que la cercanía sería una de ellas. Y viene muy también, me imagino, muy de la mano con esa fabulosa imagen que tenemos como país de destino de tiempo libre, vacaciones, etc. Pero si tengo que buscar una palabra, la primera probablemente sería la proximidad, la cercanía, la calidad de vida, lo fácil que resulta, por lo menos eso, viajar, hacer turismo en un país como el nuestro. Esa sería la primera, que no sé si es la que queremos, que vuelve un poco a esa falta de estrategia para mí, de imagen de marca país, donde creo que tenemos todavía mucho por hacer. Bueno, pues muy bien y muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Vosotros? Yo creo que quizá nos ha faltado a lo mejor mencionar la visión a nivel conjunto de la economía española. Ha cambiado muchísimo nuestro país en las últimas décadas y tú que tienes una trayectoria tan dilatada, ¿has observado a lo mejor esta percepción de el cambio que ha supuesto España en el mundo, sobre todo en tu etapa en Europa, que es donde dices que nos conocen más? Ese salto, ¿no?, de una España atrasada, más aislada, a una España que se desarrolla, que se abre al exterior y que, bueno, pues da nuevos frutos, da un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de país. Totalmente de acuerdo contigo, y de nuevo yo creo que ahí lo más característico para mí sería
la grandísima diferencia entre cómo nos ven y cómo nos pensamos o cómo nos vemos nosotros mismos, que eso habría también que abordarlo. Pero la imagen ha cambiado radicalmente y ha cambiado a mejor radicalmente. Incluso hasta durante la crisis, la imagen que creo que hemos tenido fuera es mucho mejor que la que teníamos desde dentro y que vivíamos desde dentro. Entonces también muy positivo la evolución que he visto, por lo menos en el caso de España. No sé, con Estados Unidos, fíjate, tengo que volver a cogerle el pulso porque ahí sí que fue algo muy diferente, pero hace 20 y tantos años, con esa realidad que os contaba de muchos de la gente con la que yo trabajaba o estudiaba que no era capaz de localizarnos en el mapa mundo. Pero desde luego seguro que no es así ya y tengo que volver a retomar el pulso en Estados Unidos. Yo también había escuchado que se nos pone como ejemplo, ¿no?, la transición política que se realiza en España y bueno, pues ese cambio, ¿no?, de sistema, el paso hacia un sistema democrático y que se estudiaba en otros países o que se conocía la experiencia española pues como ejemplo, ¿no?, de transición democrática. ¿Esto es algo que a lo mejor tú también hayas percibido que se pueda conocer España un poco por esos cambios, esa remodelación del país a nivel político? Sí, y en más nivel de detalle del que nos podríamos imaginar. Y además no está centrado en un solo país, sino que son comentarios y un gran conocimiento de colegas y conocidos de distintos países también, no de un país determinado. Yo creo que ahí, aunque en general en la prensa, pero también por la búsqueda de sensacionalismo que hay, se nos ha tratado mal a todos, incluyéndonos también a los españoles, y ha habido algunos ejemplos dramáticos en los últimos años, y en el New York Times y otro tipo de prensa, pero el conocimiento es mucho más profundo y más positivo, incluso en esa evolución política que decías, del que nos podríamos imaginar como españoles, o del que podríamos pensar que hay basado en esos ejemplos concretos de prensa que insisto, yo creo que no han hecho justicia ni para España, pero ni tampoco para los otros países. Bueno, pues ¿Vale? Muchas gracias.